Hola, soy Agustina y esto es Lo que leo hoy. En este capítulo vamos a hablar del primer autor japonés en ganar el Premio Nobel de la Literatura, Yasunari Kawabata. Yasunari Kawabata nació el 11 de junio de 1899, en Osaka. Desde muy pequeño su vida estuvo marcada por la muerte. A los 4 años perdió a sus dos padres y tiempo después a su hermana y a sus abuelos quienes lo estaban criando, por lo que llegó a definirse a sí mismo como un niño sin familia ni hogar. Realizó sus estudios secundarios en un internado y con gran esfuerzo llegó a la Universidad de Tokio, la más prestigiosa del país. En su primer año allí estudió literatura inglesa, como Akutagawa, autor del que les hablé en el episodio anterior. Pero al año cambió de licenciatura a la de literatura japonesa, de la cual se licenció en 1924. Una vez terminados sus estudios, se unió a un grupo de intelectuales de la época y fundaron la revista Bungel Hidal, que significa Época del Arte Literario. Allí aparecieron sus primeros textos. En ese tiempo y dentro de esa revista, se comenzó a configurar el estilo Shinkunkaku-ha, nombrado así por la crítica, que significa Escuela de las Nuevas Emociones. Esta escuela literaria fue liderada, además de por Kawabata, por Riichi Yokomitsu, autor de quien hablaremos en profundidad en otro episodio. Pero sobre esta escuela decía Yokomitsu: dicho de forma breve, para la Shinkunkaku-ha, el fenómeno de la percepción es la directa, intuitiva sensación de una subjetividad que deja de lado los aspectos exteriores y naturalizados y se dirige hacia la cosa en sí. Esta escuela literaria nace después del gran terremoto de Kanto, en 1923, el cual tuvo una magnitud de 8.2 en la escala de Richter, y destruyó la ciudad portuaria de Yokohama, una de las más pobladas del país. Además, el incendio que le siguió al terremoto y sumado a las nuevas tecnologías que se implementaban en el país, como fueron el metro, el avión y la radio, provocaron un cambio profundo en Japón, y en sus habitantes también. Se desarrolló entonces una nueva concepción sobre la vida moderna, y con ella esta escuela de las nuevas emociones, el Shinkunkaku-ha, el cual en su momento fue también llamado modernismo japonés por parte de los occidentales. Esta escuela, liderada por Yokomitsu Kawabata, rechazaba la literatura de su época, a la cual se referían como lo viejo, y ellos, por el contrario, definían a la suya como lo nuevo. Esto les trajo bastantes críticas porque definir algo con esos adjetivos es no muy claro. En 1926 publicó su primera novela, La bailarina de Itsu, a la cual le siguieron La pandilla de Asakusa en 1930 y 3 años más tarde Sobre pájaros y animales. Su consagración como autor, sin embargo, le llegaría en 1937 con País de nieve, novela en la que me voy a detener porque me encanta, y luego continuaremos con el extensísimo repertorio de este autor. País de nieve trata sobre Shimamura, un hombre de mediana edad que regresa a Niigata, luego de años de haber estado allí. Vuelve a este lugar específicamente por Komako, una geisha de quien estuvo enamorado y con quien tiene una historia que los enlaza profundamente. Esta historia se nos irá revelando a medida que transcurre la novela, a la vez que crean nuevos momentos y recuerdos juntos. Existe también un tercer personaje, Yoko, una joven que, como bien dice la sinopsis del libro, anuda su destino al de la pareja, con el blanco de la nieve como presencia continua. La región donde transcurre la historia, es decir, Niigata, es conocida también como la espalda de Japón, por el gran cordón montañoso que lo recorre, y también es conocida por ser la región donde más nieva en todo Japón. Esto se da por un fenómeno climático en donde se entrecruzan los vientos helados provenientes de Siberia con el viento húmedo del mar japonés. Son tan fuertes estas nevadas que suelen durar de diciembre a mayo, provocando cortes de camino y colchones de nieve de hasta 4 metros de profundidad. El título del libro hace referencia a esta región, transmitiendo también una atmósfera de frío y soledad. La versión del libro que tengo es de la editorial Seix Barral, con prólogo y traducción de Juan Forn, y es una versión que recomiendo muchísimo. En el prólogo nos dice Forn: País de nieve marca el fin de la juventud de su autor y la búsqueda que llevó adelante para redefinir su estilo literario.
En esta singular novela, Yasunori Kawabata relata con maestría el triángulo amoroso, la belleza y el paisaje con su escritura sutil y poderosa. Quiero leerles unos fragmentos para retratar algunas cosas que después voy a estar comentando. El paisaje era imponente. No había luna y las estrellas brillaban con tal intensidad que parecían estar cayendo a la tierra, mientras el cielo parecía retroceder hacia las alturas. El perfil indescifrable de las montañas en tinieblas tenía un negro sepulcral que terminaba de enmarcar la escena. Pero entonces Shimamura reparó en el modo en que ella se asomaba. —¿Te has vuelto loca? —dijo apresurándose hacia la ventana. Al sentir la presencia de él, se dejó caer aún más hacia afuera. No había el menor signo de abandono en su actitud, más bien todo lo contrario. Una obstinación poderosa que lo llevó a él a pensar: aquí vamos otra vez. Desde la ventana, las montañas en tinieblas tenían un brillo que delataba la nieve aunque no se la viera. Pero la armonía entre cielo y tierra se había quebrado. Y sigue. La mitad del pueblo quedó oculta por el bosque de cedros donde estaba el santuario. Las luces de la estación, a 10 minutos en taxi, titilaban como resquebrajando el aire helado. El pelo de ella, el cristal de la ventana, la manga del kimono. Todo lo que Shimamura tocaba le transmitía una frialdad que nunca antes había experimentado. Incluso la alfombra de paja trenzada a sus pies parecía congelada, pensó mientras se dirigía por el pasillo a los baños. Como verán, no hay demasiadas acciones, pero sí mucha descripción. Son descripciones nítidas que nos permiten ver la escena casi como si estuviésemos viendo una película. Lo que me recuerda que hay una película basada en este libro, que es de Jiro Toyada, es de 1957 y se llama Snow Country, o sea, País de Nieve en inglés. Yo no la vi, pero si alguno la vio o la mira después de escuchar este episodio, por favor me cuenta, porque solo vi screenshots de algunas escenas y muestra muy bien este paisaje, pero nada, no vi la película, después me cuentan. Pero volviendo al libro, otra cosa que quisiera comentar es que realmente la nieve es el cuarto personaje principal de la obra. Está siempre ahí y funciona tanto como fondo para las escenas que se nos narra, como también como un elemento narrativo, que junto con la narración episódica que hace el personaje principal, nos transmite una sensación de ensoñación. Les leo un ejemplo. Incluso cuando hubo salido de la casa, Shimamura seguía obsesionado con esa mirada, que le ardía la cara con la misma belleza inexpresable que el atardecer anterior, cuando el destello que venía de las montañas se unió con el reflejo del rostro de ella en la ventanilla del tren. Apuró el paso, mientras su memoria convocaba una tercera imagen, la del reflejo de la nieve enmarcando las mejillas de Komako en el espejo donde ella verificaba su maquillaje, aquella misma mañana. Sus piernas no estaban acostumbradas a ese paso, pero él no reparó en ello, absorto en sus pensamientos y en el paisaje de aquellas montañas que tanto le gustaban. Siempre dispuesto a dejarse llevar por sus ensoñaciones, se preguntó cómo era posible que aquel espejo espontáneo de la noche anterior y que el reflejo de la nieve de esa mañana fueran realmente obra del hombre y no de la naturaleza. Una naturaleza perteneciente a un mundo distante y remoto, tan distante y remoto como la habitación que acababa de abandonar. Necesitado de un contacto urgente con el mundo concreto, se detuvo frente a una masajista ciega al costado del camino, muy cerca de la posada. Como verán, sueños, ensoñaciones, recuerdos se entremezclan con la realidad concreta del personaje. Y esto pasa muchísimo en toda la obra. Su siguiente gran hit fue en 1951, con la autobiografía ficticia El maestro del Go. Un año más tarde publicó Mil grullas y en 1954 El sonido de la montaña y El lago. 4 años más tarde, en 1958, publicó su primer volumen de cuentos, Primera nieve en el monte Fuji, del cual seleccioné 3 cuentos para comentar brevemente. Los primeros 2 cuentos que seleccioné para comentar acá tienen temáticas similares. Aunque la trama sea distinta, ambas nos hablan de las secuelas que dejó la guerra en los jóvenes japoneses, cómo los afectó destruyendo sus sueños y proyectos de vida.
El primer cuento se llama Con naturalidad y trata sobre Urakami, un señor que visita un pueblo costero donde vivía su amigo ya fallecido. Allí, por ciertas situaciones, conoce a otra persona que le cuenta su historia. Es en esta historia en la que me quiero detener. La persona que conoce a Urakami se llama Uryu, y se trata de un joven con apariencia muy femenina. De hecho, nuestro personaje principal no se da cuenta que es hombre hasta después de varios párrafos. Es importante esta descripción y confusión que genera este personaje porque Uryu le cuenta a Urakami que, para no ser enlistado, fingió ser mujer y se unió a un grupo de actores ambulantes. Les voy a leer un fragmento, aunque quisiera que lean el cuento completo porque es realmente muy emotivo y muy bello. Dice así: La guerra, algo pavoroso, dijo con frialdad y rapidez haciendo 3 pausas cortantes. Me tomó por sorpresa. Estaba en los últimos años de secundaria, pero no quería prepararme para la universidad. Entonces decidí volverme mujer. ¿Y tuvo éxito? ¿Éxito? Si a eso se le llama éxito, digamos que sí. Logré pasar la vida sin tener que ir al ejército. En estos días las revistas publican cosas como yo fui espía de los Estados Unidos y ese tipo de cosas. También hay gente que estuvo detenida y se pasea libremente por ahí. Por eso no creo que me vaya a imputar como falta haber evadido en otro tiempo el servicio militar. Durante mis años de fugitivo tuve que hacer sacrificios y sin duda sufrí penalidades. Pero logró vivir como mujer. Me transformé en una actriz itinerante. En tiempos de guerra la gente se transforma en toda clase de cosas. El destino de cada cual se enloquece. Así también aparecen hombres que, solos o en compañía de otro hombre, se vuelven mujeres. Estoy seguro de que además de mí hubo otros. Cuando dice actriz, quiere decir que estaba en medio de compañeros actores, ¿no es así? ¿Y no lo descubrieron? Pues, ¿quién sabe? El director lo sabía muy bien. No me descubrieran, desde que me contrató estaba constantemente con él. Lo más difícil era cuando nos disfrazábamos. En esos momentos hay que descubrirse el pecho. Yo lo llevaba siempre envuelto en una gasa, pero así y todo. Tal vez alguien tuvo sospechas o salió algo raro, pero a nadie se le ocurrió que me había vuelto mujer para evadir el reclutamiento, dijo Uryu, sonriendo como una muchacha. Pudo haber hombres a quienes se les ocurrió la idea de volverse mujeres porque odiaban tener que ir a la guerra, pero eso no quiere decir que todos pudieran hacerlo. No es solo un asunto de ser hermoso o feo. Si uno no lleva una mujer adentro, entonces... Pienso que dentro de mí había una muchacha. Si no hubiésemos tenido que ir a la guerra, esa muchacha hubiera quedado reprimida. Pero gracias a la guerra, la muchacha salió al mundo. Yo la primera vez que leí este cuento realmente quedé impactada, no solo por la temática que es fuerte y probablemente algo que no esperaba de un cuento escrito en 1948, pero más allá de eso es realmente un cuento muy bello y muy dulce a la vez. Por más de que sea una temática así tan fuerte, me sorprendió muy gratamente. Espero que lo lean. El segundo cuento del que les quiero hablar es el que le da el nombre a esta colección de cuentos. Se llama Primera nevada en el monte Fuji. Trata sobre la reunión de una pareja, luego de años de terminada la guerra, y con cada uno llevando una vida muy diferente a la que esperaba tener. Es el cuento de lo que hubiese podido ser si estos jóvenes no se hubiesen visto separados por la guerra, porque a fin de cuentas es ella la causante de su ruptura. Les leo un fragmento. Lo que pasa es que yo estaba joven y eran aquellos tiempos. Me sentía como si yo fuera la única persona en el mundo que hubiera hecho algo malo. Por eso abandoné la idea de seguir contigo. De eso estoy convencida. La guerra separó a numerosos amantes, a muchas parejas de esposos. Utako fue reclutada para trabajar en una fábrica que hacía armas. Cada vez que se acuerda de ello, le resulta difícil creer lo horrible que fue para ella, lo desgraciada y castigada que se sintió de tener que ir embarazada a trabajar. Me cansé con Someya por circunstancias de la guerra sin saber de qué se trataba, dijo Utako, y los ojos se le llenaron de nuevo de lágrimas. Hoy en día, cuando digo estas cosas, el corazón me empieza a saltar violentamente. Unas veces Someya me golpeaba, otras discutíamos. Me agitaba y sufría tanto que pensé que me iba a morir si eso seguía así, añadió Utako. Utako se cubrió el pecho con las manos, salió del agua y se sentó en el sitio de enjuagarse.
La guerra aplastó nuestra juventud. Al menos yo te tuve a ti, pero te hice sufrir. A veces te odié profundamente, y otras me eché la culpa de todo. Pero en medio de la vida miserable que llevaban los japoneses desde entonces, comprendí que lo que estaba haciendo era tenerme lástima a mí mismo, sentir nostalgia de mi juventud. En mitad de semejante horror de guerra, yo había tenido una novia llamada Utako, y estaba aferrado a ella. Y otro fragmento que dice: Utako buscó la mejilla de Hiro en las tinieblas, como si estuviese diciendo: ¿qué te está pasando? ¿En qué estás pensando? En una cosa desagradable del tiempo de la guerra. Si no hubiera habido guerra, habría estado así contigo todo este tiempo, desde aquella época hasta este momento. Sin embargo, fue en aquella fábrica en donde nos conocimos, ¿recuerdas? Sin guerra, no hubiéramos ido nunca a la fábrica. Como dije antes, este cuento me parece muy triste. Es lo que hubiese podido ser, pero finalmente no fue. Es hermoso, pero muy triste. El último cuento se llama El crisantemo en la roca y lo elegí porque básicamente es nada que ver a los otros. Trata sobre un señor, nuestro protagonista, que recorre diferentes cementerios budistas de Japón, muy a lo Mariana Enríquez, y decide qué cosas le gustaría que tenga su tumba y qué no. Y aunque dicho así parecería tener un tono lúgubre y oscuro, no es para nada así. Pienso que es porque nosotros occidentales tenemos una concepción muy distinta de la muerte de la que tienen los japoneses. La suya está más ligada a un ciclo pacífico e ininterrumpido de renacimiento y muerte. Más adelante les comento un poco más sobre esto, pero ahora les voy a leer unos párrafos para que vean esto que estoy diciendo. La sola consideración de que una piedra antigua y hermosa fuera mi tumba me hacía llevadero el desagrado de pensar en cómo sería mi entierro. La gente que venga a orar ante mi tumba sentirá su hermosura. Será una belleza que yo aprecio, pero que no ha sido fabricada por mí ni por mi época. Tendrá algo imposible de lograr hoy en día, una belleza que heredamos del antiguo Japón y que pasará hasta las generaciones posteriores en una piedra que no se destruye. Mi corta existencia entrará en la larga vida que fluye en esa piedra. Ni mi nombre ni mi edad estarán grabados porque voy a usar la piedra tal como fue elaborada. La reconocerán como mi tumba únicamente aquellos que sepan de ella. Los demás pasarán de largo después de contemplar su discreta hermosura. Y cuando llegue el tiempo en que nadie identifique mi tumba, mi piedra seguirá ahí, hermosamente erguida, y transmitirá un pedazo de la belleza de Japón. En sus últimos años de vida publicó 3 de sus novelas más exitosas y reconocidas. En 1961 publicó La Casa de las Bellas Durmientes, en el 62 Kioto y en el 65 Lo Bello y lo Triste. 3 años más tarde le llegaría el gran reconocimiento como autor, por parte de la Academia Sueca, el Premio Nobel de la Literatura. En 1968, Yasunori Kawabata recibió el Premio Nobel por, y cito, su maestría narrativa, que expresa con gran sensibilidad la esencia de la mente japonesa. Como dije anteriormente, su literatura representa las sensaciones y los sentidos. Su escritura, además, muestra una particular devoción por la belleza. Para recibir el Nobel, Kawabata escribió un discurso que tituló El bello Japón y yo, y dice: descubrí, por medio de la luz matinal, la belleza de los vasos de un restaurante. Vi esta belleza con toda claridad. Me enamoré de ella por primera vez. Pensé que nunca la había visto hasta ese momento. ¿No es precisamente este tipo de encuentro la esencia misma de la literatura y también de la vida humana? Si digo esto, ¿estoy yendo muy lejos? ¿Exagerando mucho? Quizás sea así, pero también quizás no. En mis 70 años de vida, es aquí donde por primera vez descubrí y fui consciente de esta suerte de luz que producen los vasos. Esta belleza de la que habla en su discurso está en toda su obra, en los detalles, en las acciones de los personajes, en las ceremonias de las que son parte, la del té, por ejemplo, en el entorno natural en el que transcurren sus historias. Kawabata escribía esas escenas con el fin de conmovernos como lectores, mostrándonos esa sensación de lo efímero y a su vez eterno que solo la belleza puede lograr. Recordemos también que para los japoneses lo eterno es un ciclo que se repite,
termina y vuelve a comenzar, una y otra vez, infinitamente. Esto que les estaba contando puede ser encapsulado en un concepto que se llama mono no aware. Mono es cosa, aware es compasión o sentimiento. Miguel Sardeña, el director de la editorial También en Caracol, en la introducción al libro de Sakunosuke Oda, explica el mono no aware así. Nos habla de la capacidad de vibrar con la naturaleza, compartiendo el carácter efímero de su belleza. Este sentimiento se traduce en una suave melancolía, cuyo emblema es la flor de cerezo, porque no hay una vida tan breve como la de la flor de cerezo. Es la primera en anunciarse con la primavera, y es también la primera en apagarse, marchitándose sin estridencias. Miguel Sardeña, además de ser el director de la editorial También en Caracol, es el autor del libro Los años tristes de Kawabata, de quien tomé esta cita para encapsular todo lo que veníamos hablando. Dice: creo que no debemos de olvidar nunca que abordamos la literatura de Kawabata desde este rincón del mundo, con nuestros saberes y también con nuestras limitaciones. Oriente nos propone otra estética y otros sueños. Por otra parte, estoy convencido de que hay una belleza que precede a la auténtica comprensión. Si los textos de Kawabata vienen de esa bruma, dejémonos que la bruma nos cubra. Disfrutemos sin hacer más preguntas, porque no hacen falta las respuestas. No es necesario entender para saber que lo ha alcanzado la belleza. Cuatro años después de ganar el premio Nobel, el 16 de abril de 1972, Yasunari Kawabata se quitó la vida en su departamento a orillas del mar, en la isla de Honshu. Aunque en realidad sigue en debate si realmente fue un suicidio, ya que fue muerta a causa de una llave de gas abierta. Además, el propio Kawabata, en su discurso de aceptación del Nobel, hizo referencia al suicidio diciendo: por más alejado del mundo que uno pueda estar, el suicidio no es una forma de iluminación. Por muy admirable que sea, el suicida está lejos del reino de la santidad. No admiro ni empatizo con el suicidio de Ryunosuke Kutawa ni con el de mi otro amigo Osamu Dazai. Aunque se debate si la depresión no lo hizo cambiar de opinión. Bueno, hasta acá el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya dado ganas de leer a este autor, para quienes no lo conocían o no lo han leído aún, y para los que ya lo hemos leído, que les dé ganas de seguir descubriendo más de su extensa y hermosísima obra. Si les gustó el capítulo, pueden compartírselo a sus amigos, y quienes quieran y pueden donar el cafecito abajo en el link que aparece en la descripción de este episodio, que eso me ayuda muchísimo. Nos vemos pronto.